Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras charlas. En el día de hoy le damos la bienvenida a Miguel Ángel Aranguren, que nos hablará de riesgo, fraude, continuidad y productividad de IBM Colombia. Se analizará en la práctica cómo estas tres verticales contribuyen al desarrollo de los objetivos de negocio y sus implicancias para el gobierno corporativo. Miguel Ángel es ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, es CISA, es ICM, es IJEIT, es ISPE, es RISC, es ITIL B3 también certificado, es OSCP, es docente de seminarios de seguridad y de la especialización en auditoría de los sistemas de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Actualmente es CRG, especialista en IBM en la coordinación de certificaciones de ISACA Colombia y es miembro del subcomité Young Professionals en ISACA Internacional. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Me oyen? Okay. A mí normalmente me toca hacer dos preguntas, si me oyen y si me ven. Sí. Y no me monto allí precisamente porque no es importante que me vean, pero bueno, ya lo primero que debo salvar, entonces me oyen. Voy a cambiar un poquito el orden de algunas cosas que tenía acá para que veamos por qué estamos sentados hoy todos compartiendo información precisamente en este ambiente. Tal vez algunos ya hayan visto esto, pero creo que es pertinente que lo recordemos. Bueno, en principio, muchas gracias por la hospitalidad, felicitaciones por el ojo futbolístico que han demostrado al interesarse por nuestro jugador. Lo siento realmente como un hijo. Una especie de síntesis del juego de Río de la Plata y de Holanda del 74. Toque, gambeta, chanfle, rabona, boa, media boa, chilena. Donde es imposible detectar de qué juega el jugador. Huérfano de madre y padre, el jugador se adaptó perfectamente, digamos, a la ciudad. Pero realmente hablo desde el dolor casi de prender, digamos, de mañana. Precisamente lo que estamos acá compartiendo es información y de lo que vamos a hablar un poco es de la importancia de la información en la toma de decisiones. Vamos a retomar por acá. Bien. En anteriores presentaciones han ustedes escuchado sobre estos mismos temas. Riesgo, fraude, continuidad y productividad. Vamos a tratar de tocar de manera individual algunos de ellos para llegar a un punto en común que precisamente es lo que nos ayuda a guiar esta conversación. La agenda, ya llegamos. Estuvo buena, sí, me encantan. Botón equivocado. Ok, la agenda es muy fácil. Como su nombre lo indica, primero vamos a hablar de riesgo, luego vamos a hablar de fraude, luego vamos a hablar de continuidad y por último vamos a hablar de productividad. Bien, arranquemos con riesgo. Para todos es muy claro los temas de riesgo. Es decir, los humanos de manera nativa estamos contemplando el riesgo. En nuestras actividades diarias, salimos de la casa, tenemos en mente el riesgo. Lo mismo sucede en las corporaciones. En las corporaciones todo el tiempo estamos calculando el riesgo,
Las unidades funcionales que hacen parte de nuestra organización también calculan el riesgo, pero muchas veces no lo hacen tangente, evidente y de una manera organizada a través de un modelo claro. De hecho, recientemente en una encuesta que realizó, de hecho tendré el documento para que ustedes lo puedan tener y lo compartiré en el Chartis, una investigación de Chartis que se hizo recientemente, que se llama The Risk Enablement Enterprise. Básicamente buscaba cuáles eran las connotaciones, una encuesta bastante interesante, que nos cuenta cuáles son la manera en la que las organizaciones están entendiendo el riesgo dentro de su contexto. Vean lo curioso de la mayoría de las conclusiones. La primera, solo el 12% de las organizaciones ante la encuesta respondieron que tenían un programa integral de gestión de riesgo. 12%, eso es bastante bajo, dado que nuevamente nosotros todo el tiempo estamos pensando en riesgo. Como auditores, nosotros hacemos evaluación basada en riesgos, las personas de seguridad también lo hacen, aquellos que estamos hablando de gobierno también contemplamos el riesgo y por supuesto un gerente está tratando todo el tiempo con riesgo. Pero curiosamente solo el 12% se siente cómodo con su modelo de riesgos, mientras que el 46% indica que es de alta o de muy alta prioridad para la organización. Es básicamente como hacer dieta, ¿sí? Muchos, incluyéndome, sabemos que necesitamos hacer dieta y contemplamos hacer dieta en algún momento. Sabemos que queremos hacer dieta y que está importante la dieta, pero no se hace la dieta. Y entonces vienen otros problemas asociados allí, no solo imagen y sobrepeso, sino que tenemos algunos problemas de salud importantes. Lo mismo sucede con el tema de riesgo. De hecho, recuerden esa analogía que estoy haciendo en este momento, que nos va a llevar un poco al final de la conversación para una conclusión importante. De hecho, la mayoría de las organizaciones dicen tener una estructura que apoya el modelo de riesgo de extremo a extremo. Sin embargo, no se sienten cómodos con la manera en la que se interactúa a través de esa organización. Básicamente, muchas de estas entidades, de estas organizaciones consultadas, tuvieron la mayoría de sus eventos o de sus sucesos han sido reportados por obligación a través de una normativa que les exige tener algún oficial de riesgo dentro de su corporación. Sin embargo, no es un modelo que normalmente está inmerso en la cultura, y ese es uno de los primeros problemas que tiene la organización, que dentro de la cultura las personas que tratan el riesgo son, si existe un área de riesgos, el área de riesgos, cuando el deber ser sería que los dueños de los procesos, los dueños de la actividad, fueran en realidad quienes estuvieran al tanto de los riesgos de su propio proceso. Y es precisamente de lo que nos habla el segundo ítem. El 59% de los indicados de los encuestados indicó que fueron los requisitos de cumplimiento los que mayor impulsaron, obviamente, la gestión de su forma, de su modelo de riesgos. Eso es obviamente claro. Digamos, cuando a nosotros nos obligan a través de una normativa, no tendremos alternativa más que implementar un sistema de riesgos. Sin embargo, y vamos a llegar a un conjunto de siglas que son GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que para muchos acá las llevamos a cabo y convivimos con ellas durante varios años. Sin embargo, el GRC, el orden de las palabras de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento no es aleatorio. Es precisamente porque tenemos que tener una orientación de gobierno basado en riesgo para que los elementos de cumplimiento sean adecuadamente llevados sin mucho esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es la ley del buen estudiante. Cuando ustedes estudiaron durante todo el semestre, pusieron atención a clase, cuando van a rendir el examen final, el esfuerzo es menor, porque ya hicieron la tarea y básicamente solo tienen que demostrar que estuvieron juiciosos durante todo el semestre. Caso contrario de la mayoría de las organizaciones, donde no tienen un GRC, sino básicamente un CRG, cumplimiento obligado por riesgo, en donde de vez en cuando, de puro rebote, no resulta un gobierno. Realmente es una complejidad importante, sin embargo, para la mayoría de las organizaciones es claro que cuando estamos hablando de temas de gestión de riesgos, la inversión, el esfuerzo sobre esto
se ve minimizado porque quienes estamos desde el área de monitoreo y de control somos áreas que normalmente no se ven como generadoras de valor de manera directa, y es un poco más complicado para nosotros demostrar un ROI que pueda hacernos dar ese impulso final para tener una organización adecuada en temas de gestión de riesgo. Entonces, la presión regulatoria, ustedes la están sufriendo, y toda Latinoamérica la está sufriendo, sobre todo aquellos que trabajan en campos como el financiero, que naturalmente está normatizado desde hace mucho tiempo, el área de las telecomunicaciones, el área minera, y hoy en día cada vez más otras unidades fundamentales de la sociedad como retail. De hecho, hay varios países, digamos, algunos con una tendencia política más definida que otros, que están desde la parte de gobierno haciendo un enlace muy específico sobre la necesidad de tener controlados los niveles de riesgo sobre lo que llaman ellos plataforma crítica. Y la plataforma crítica hace rato dejó de ser únicamente la parte militar y la parte de energía y oil and gas. Ahora se incluye todas las cadenas donde se hace la cadena de abastecimiento de las personas en la sociedad. Entonces está el retail y está todo lo que está alrededor de ellos para poder mantener coherentemente un estado funcionante. Bien, en la misma encuesta nos hacían referencia a que uno de los problemas que más se evidencia dentro de las organizaciones es de dónde recolecto la data necesaria para generar un buen modelo de riesgos. Típicamente a nosotros se nos indica, y la teoría siempre nos lo ha dicho, que si yo quiero tener un buen modelo de riesgos, tengo al menos tres opciones. La primera es con datos de otros, bases de datos que me permitan a mí traer información de eventos o sucesos que le han sucedido a alguien similar a mí, en un contexto similar al mío, que yo puedo contextualizar y volverlo en un escenario del cual yo pueda aprender. Esa es muy buena, porque digamos que no tendríamos que pasar por toda la etapa de pérdidas y ganancias para poder aprender y tener una gestión de riesgos. Es bastante interesante. La otra es cuando yo no tengo ni base de datos ni información y aparecen los modelos matemáticos de simulación, aparece un modelo de simulación Monte Carlo, etcétera, que me permite a mí, a través de una cantidad muy pequeña de datos, modelar los espacios en los cuales yo generaría el riesgo hacia futuro. Interesante, pero no deja de ser todavía una manera un poco precisa, o exacta más bien, es bastante precisa, pero poco exacta, de determinar el nivel de riesgo. Sin embargo, sí existen hoy en día un conjunto de herramientas que nos permiten llegar a esos modelos predictivos con mucho nivel de acercamiento, pero sigue siendo todavía una probabilidad. Y el tercero, que es el mejor de todos los sistemas, es cuando yo logro, a partir de los datos que yo he recolectado, de los incidentes, de los temas de riesgos, de la propia circulación de la información dentro de mi organización, modelo mi propio sistema de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, cuando yo tomo diferentes incidentes que están asociados a un tipo específico de riesgo, yo puedo acotar en el tiempo temas como los KRIs, los indicadores y sus umbrales, el apetito del riesgo sobre el cual yo debería estar funcionando, mi propia tolerancia al riesgo, los umbrales en los cuales mi modelo cuantitativo es equivalente a mi modelo cualitativo, es decir, lo que para mí es considerado como muy alto o alto. Todas esas condiciones se llevan de mejor manera cuando yo tengo una data completa, pero eso implica disciplina y que realmente tenga una forma en la cual yo pueda llevar esos datos a un resguardo que al tiempo corto yo pueda observar, recolectar, analizar y entender de esa información. Por ejemplo, el tema de las escalas. Es muy difícil eventualmente homologar algunos de los eventos de riesgo. Desde mi trabajo pues hacemos implementaciones de soluciones que tiene IBM en temas de riesgo y habitualmente encontramos temas un poco curiosos, como por ejemplo alguna organización para la cual es clarísimo que todo el riesgo debe ser cuantificado en términos monetarios, es decir, todo debo llevarlo a un valor económico. Por tanto, mi apetito de riesgo está orientado en esos mismos términos. Y, por ejemplo, mi apetito de riesgo sería que yo no debería tolerar más de una pérdida de más de $1 millón, por ejemplo. Y poníamos un caso especial, y es si soy una minera, por ejemplo, o si soy una empresa que trabaja, cuyos empleados
tienen una alta exposición al riesgo laboral y se muere alguno de ellos, ese nivel de riesgo, ¿cómo lo cuantifico? De hecho, durante mucho tiempo yo me preguntaba cuánto le cuesta a una empresa que se muere una persona. A partir de un trabajo que hicimos con una organización que específicamente se ocupa de los riesgos laborales, me dieron un valor. En promedio en Latinoamérica, una persona que muera a una organización le cuesta más o menos $200.000, lo cual quiere decir, en el escenario que les estaba mostrando, que mientras no mueran más de 5, yo estoy bien, ¿sí? Es decir, si vamos en 4, todavía no tenemos problema, lo cual, por supuesto, no tiene lógica. Algunos dirán que me hayan escuchado que siempre mato a alguien en mis conversaciones, pero sí, ya, murieron 4 hoy. Entonces, realmente esos elementos de riesgo no tienen, obviamente, el mismo asidero. Sería tan grave que yo perdiera $1 millón como que ni siquiera alguien llegara a morir, sino que se lesionara de manera importante dentro de mi organización. Por ejemplo, casos específicos como petróleo o gas o mineras podrían causar el cierre completo de la compañía o de la operación durante un espacio importante. Ahora, si alguien murió y trabajamos en un banco, bueno, habría que ver qué le pasa al banco. De hecho, es curioso, trabajando yo en IBM estamos muy separados y muy aislados. Muy probablemente, si yo muriera durante este fin de semana, solo se darían cuenta más o menos el viernes, cuando deje de contestar, el siguiente viernes, cuando deje de contestar correos y alguien pregunte, hey, Miguel Ángel, ¿por qué no ha contestado? No, murió, bueno, ¿y ahora quién lo reemplaza? Entonces la empresa seguramente continuará sin ningún problema. Entonces, básicamente, sí, no, de hecho, él estaba en promoción, yo creo que nos lo dejaron como en 20 porque era pequeñito, entonces no se perdió. Sí, estaba en rebaja, es más. Bien, entonces, vean que de hecho el 72% de los encuestados encontraron que la data que tienen dentro de la gestión de riesgos de su organización es de mala calidad. Y aparece un problema además importante, y es ¿cómo hago yo para que los incidentes sean reportados? Porque la mayoría de las personas no reportan los incidentes de ninguna naturaleza. Es más, incidentes laborales, incidentes de riesgo tecnológico, de seguridad de la información, de pérdidas importantes, no son reportados. Y la mayoría no lo reporta por una sencilla razón. Si tú reportas algo, pues te ves mal tú. En algunas organizaciones se han implementado algunos elementos culturales. Algunos funcionan mejor que otros, por supuesto. Por ejemplo, cuando yo logro tener en detalle la información de qué datos se han reportado sobre los incidentes, yo puedo tener de manera adecuada un modelo de recompensas para aquellos que mejor aporten a la organización. De hecho, un banco en donde tenemos implementada alguna solución, ellos al final de cada trimestre hacen un ranking de cuál fue la persona que más le aportó, no el que más incidentes reportó, porque de pronto es el que es el más burro pues de todos y es el que más mete la pata todo el tiempo, no. O el que se inventó los incidentes, o el que está mirando quién hace mal. No, es quien le aportó realmente a la organización a través de ese reporte de los incidentes, y a él se le da un premio que en el caso de este banco es 2 días libres remunerados. Al final de año se hace como la sumatoria, y el que más gana creo que le dan un viaje o algo así. Es una manera de incentivar y que realmente no se note. Pero les digo, en algunos casos funciona más que en otros y siempre hay que acotar en el contexto y la cultura que cada uno de nosotros tenemos. Hay muchos retos organizativos en el tema de la gestión de riesgos. Sobre todo, cómo yo hago para integrar cada uno de los sistemas a lo largo de la organización. Como les decía y como lo mencionábamos al comienzo, yo tengo muchas unidades que están viendo el riesgo. Todo el tiempo están midiendo el riesgo y hablamos de temas de riesgo. Sin embargo, no los hablamos. Típicamente los auditores hacemos nuestra auditoría basada en temas de riesgo. Yo fui auditor de una compañía de telefonía durante un tiempo importante y en esa compañía, de hecho, nosotros medíamos el riesgo, pero la unidad de riesgo no sabía nuestros riesgos, no sabía los riesgos que medíamos como auditores. No sé si es el caso de ustedes, porque la información en ese entonces por lo menos no se compartía. A hoy eso es vital, que la manera en la que nosotros los auditores hagamos la planeación de las auditorías esté basada en los riesgos que calcularon el área de riesgos junto con las áreas dueñas de los procesos, y que a su vez nuestras retroalimentaciones cada vez que hacemos un análisis o una evaluación
dentro de una auditoría, retroalimenten el nivel de control que está dispuesto por parte de ese dueño de proceso, que la cadena siga siendo colaborativa. Eso es fundamental. Y es claro que para la mayoría de las compañías, ellos entienden que se necesita un liderazgo fuerte, dedicado, importante, que lleve a cabo esas tareas. Siempre hablo del tema del compromiso de la alta gerencia. El compromiso de la alta gerencia no puede ser un caso excepcional y simplemente, sí, dale y te doy algunos recursos. Cuando estamos hablando de riesgos, es que realmente se entiendan cuáles son los elementos de riesgo. Por ejemplo, si estamos hablando de riesgos de seguridad y estamos hablando del compromiso, muy seguramente ustedes entenderán que el dueño de la compañía o el gerente de la compañía o la alta gerencia pide que se tengan controles de seguridad fuertes para las organizaciones. Y entonces, obviamente, eso implica, por ejemplo, que ayer en la mañana ustedes vieron todo lo que se puede haber ocurrido y los sucesos que pasan con los dispositivos móviles. Yo amo los dispositivos móviles porque me permiten robar información. Pero, entonces, son buenos. Claramente las organizaciones tienen políticas de seguridad de la información sobre los dispositivos móviles, pero muchas veces los que primero tienen las excepciones son los gerentes. Y entonces a todos los demás se nos obliga a tener una clave dentro del dispositivo móvil, pero la gerencia no, porque me enredo. No me bloquees el teléfono porque me hago un 8 para tratar de poder marcar. No, usted debería tener una clave más fuerte, incluso doble clave, debería tener 3 niveles de seguridad para acceder a su teléfono, porque es su teléfono el que más nos va a interesar. En el juego del compromiso es como los huevos con tocino. En los huevos con tocino participan 2 animales, la gallina y el cerdo. ¿Quién se compromete más? ¿La gallina o el cerdo? El cerdo, pone su cuero, ¿cierto? Necesitamos que todos nuestros gerentes sean cerdos. Es decir, que se comprometan realmente con los temas. Y en este caso es vital ese compromiso. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de cómo sería ese camino hacia la gestión de riesgo. Normalmente pasamos en un estado inicial en donde tenemos silos, cada uno está trabajando de manera independiente en su tema de riesgos. La información llega en tiempo, no en el tiempo en el que lo necesitamos. Conozco muchas organizaciones, cuando se les pide la información de gestión de riesgos, es como, oh, y entonces ponen a todo el músculo de su vasta área de riesgos, 2 personas, a moler en Excel hasta llegar al informe final. Y claro, eso puede tomar 1, 2, 3 semanas y en algunos casos un par de meses para poder tener consolidado y recopilar la información para sacar un informe. Eso no debería tener lógica y no debería ser así. Por supuesto, tenemos una disruptiva, no están enlazados adecuadamente el término de cómo yo gestiono los riesgos y mis incentivos y la manera en la que yo recibo incentivos cuando le estoy ahorrando y midiendo adecuadamente el riesgo a la organización. Y estamos hablando del nivel táctico y operativo. Allí deberían estar presentes un modelo adecuado en donde, como les mencionaba, ante una buena gestión de riesgos yo tenga un buen plan de incentivos que me apalanque eso. Por supuesto, yo tengo la necesidad, a partir de eso, o me aparece como conclusión, como consecuencia, que yo soy reactivo ante cualquier elemento normativo que aparece. Y entonces, para aquellos que están inseguros, la nueva adaptación para Solvencia 2 o 3, para los que estamos en Finanzas Basilea 2 o 3, para los que estamos en telecomunicaciones aparece una nueva normativa que tiene que ver con Atomo o algo similar, o los que estamos en energía y una nueva solicitud de requerimientos sobre la manera en la que estamos controlando nuestras plantas, etc. Todo eso nos vuelve reactivos y no nos deja tener el tiempo suficiente para pensar en riesgos. O, finalmente, que el costo del no cumplimiento se nos vuelve una espiral y es cada vez mayor. Conozco organizaciones que por supuesto tienen, digamos, a partir del gerente, no cerdo, sino gallina, generan algo como, en vez de lograr una buena tarea para ejercer el cumplimiento que tenemos, hacen su provisión todo el tiempo para pagar las multas derivadas de su incumplimiento. Digamos, es una técnica, pero si yo ya tengo que ejecutar todo el tiempo mi provisión de pago durante cada año de lo que me van a cobrar por la multa de lo que no estoy haciendo bien, eso tiene otros costos que se van comenzando a generar en espiral. Un costo que no se encuentra allí es el
reputacional. O sea, uno lo reconoce como una compañía que siempre está, es más, conozco yo compañías de tecnología cuyo 90% son abogados. ¿Por qué? Pues porque siempre quedan mal. El 10% que son ingenieros no logran hacer las tareas y entonces uno no puede confiar en ese tipo de compañías y por supuesto su carga reputacional y el riesgo reputacional es bastante alto. Entonces, del estado que les mencionaba, yo tengo que utilizar las capacidades que yo puedo desplegar a lo largo de la compañía. Entre ellas, la estructura organizacional y los procesos, lo que hoy en día hemos mencionado como arquitectura empresarial. Toda la arquitectura empresarial está destinada a que dentro de su proceso estén vinculados, inmersos los elementos de riesgo. De hecho, no es gratuito que muchas de las herramientas que uno utiliza para hacer arquitectura empresarial me pidan el diagrama de mis procesos y el análisis de los riesgos y controles que están dispuestos allí. Es claro que es una tendencia muy coherente. El otro nivel, la gente y la cultura. Como lo mencionábamos, sin las personas no podemos hacer nada. Finalmente ellos son los que tienen que hacer la evaluación y en temas de riesgo lo que tratamos es disminuir la subjetividad. Sin embargo, esa reducción de subjetividad jamás llega a cero. En las mediciones de riesgo siempre tenemos un nivel subjetivo que puede llegar a tender a cero, pero jamás ser cero. Y necesitamos a la gente, y dependiendo de nuestra cultura, vamos a llegar a ser más o menos, vamos a tener mayor o menor inmersión de los procesos de gestión de riesgos dentro de mis labores normales. Y por otro lado, es que los datos estén apoyados en tecnología. La tecnología debe apoyarme en la información, y qué bueno es cuando yo tengo una plataforma que me permite a mí que la información de la eficacia de un control no proviene de lo que me dijo únicamente Pedro Pérez. Yo le pregunto a Pedro Pérez, ¿cómo está tu control? Seguramente él va a decir, buenísimo, mi control es lo mejor del mundo, no hay control como el mío. Sin embargo, lo interesante es que esa información esté nutrida de la evaluación que hizo auditoría, de la revisión que hizo seguridad y sobre todo de la información que proviene de la propia plataforma, que la propia máquina me pueda decir que el control está funcionando o no a través de la gestión de los incidentes. Eso nos da a nosotros entonces 5 iniciativas o estrategias que deberíamos tener en cuenta. La primera es la gestión del modelo de riesgos, la gerencia de ese modelo de riesgos, definir cuál va a ser mi modelo de riesgos y a partir de allí hacer una gerencia, un management adecuado. Cuando estamos hablando de riesgo, yo siempre menciono que gestionar riesgos y los términos en riesgo es como cocinar. Los términos de riesgos de manera individual son muy sencillos de entender. Impacto, probabilidad, amenazas, vulnerabilidades. Cada uno de ellos de manera separada se entienden de una manera más o menos sencilla. Igual que cuando uno entiende, yo no confundo la harina con los huevos, con el agua. Yo los logro identificar a cada uno de los tres. Pero soy absolutamente incapaz de hacer una torta, un pastel, un ponqué. No sé cómo hacerlo, no sé cómo mezclar el huevo con la harina, con el agua para producir esto. Lo mismo sucede en el riesgo. Cuando yo tengo un buen modelo en donde he definido cómo interactúan el impacto, la probabilidad, la amenaza, la vulnerabilidad y los demás elementos que componen mi modelo de riesgos, es que yo logro tener ese adecuado modelo. Luego le hago gestión. Listo. Una vez he tenido eso, comienzo a hacer las pruebas de estrés sobre la organización. ¿Hasta dónde yo podría llevar a mi organización en temas de soporte de riesgos? El término acá es resiliencia. ¿Qué tan resiliente es mi organización? El término resiliencia, que es un término un poco más psicológico, biológico, nos define la capacidad que tiene, en este caso, una compañía para reponerse de una situación adversa. Eso nos definiría a nosotros nuestro apetito y tolerancias de riesgo, que son los factores sobre los cuales se va a moldear precisamente nuestro marco de gestión. Luego, ya podemos hacer y llevar a cabo toda la capa de gestión de ese propio riesgo. El riesgo es como una espiral, en donde cada uno de los niveles o ciclos en los cuales estamos haciendo la medición tiene una connotación importante. Normalmente yo digo que arranca uno como un país de África Central, en donde todo es problema. La idea es que en algún momento llegáramos a ser Suiza, en donde ya como no tenemos que cubrir las necesidades básicas, podemos comenzar a pensar en cómo invadir a otros o otros, bueno, Suiza no lo haría, pero digamos que otras cosas diferentes. Bien, en el nivel 4 ya
cuando yo tengo mi gestión de riesgos implementada, yo comienzo a ver cómo mejoro ese performance sobre esa gestión de riesgo. Y entonces puedo hacer parte, normalmente cuando creo mi unidad de riesgos, es la unidad de riesgos quien despliega a través de talleres hacia los dueños de procesos para que ellos entiendan cuál es el nivel de riesgo. Pero debe pasar un punto en donde la operación normal de la medición del dueño del proceso debería darnos toda la información suficiente para que el sistema tenga su vida propia. Y al final, lo que nos interesa es que cuando ya tenemos un nivel de madurez importante, tengamos un estado final en donde tenemos una gestión integrada del riesgo, donde por supuesto tenemos sistemas de alertas tempranas, donde por supuesto podemos ver la gestión de las regulaciones de manera proactiva. Cualquier regulación, digamos, que cabe dentro de nuestro sentido, la podemos moldear siempre y cuando tengan obviamente sentido para lo que estamos haciendo. Por supuesto vamos a poder tener una mejor manera entre lo que nosotros estamos decidiendo dentro de la organización, estamos mejorando nuestra capacidad de decisión en la organización a partir del modelamiento del riesgo y estamos basando nuestras decisiones en riesgo. Y finalmente, nuestro modelo es costo efectivo y sobre todo tiene un modelo de incentivos adecuado para la gestión. Esto viene de la mano con lo que todos conocemos como las 3 líneas de defensa. Las 3 líneas de defensa nos definen a nosotros la manera en la que el riesgo debe ser enfrentado. En la primera capa está la gestión del control y la medición del control interno, los dueños del proceso. Ellos por supuesto le reportan a la gerencia general. Allí está la primera capa, que son los que en primera instancia deberían estar moldeando su gestión de riesgos. En la segunda línea de defensa aparecemos los que trabajamos en control financiero, seguridad o gestión de riesgos, calidad, inspección, cumplimiento. Vean que la tercera línea de defensa es auditoría. Es el elemento de control que posteriormente hace las revisiones a que ellos han hecho la tarea y que por supuesto ellos en su capa inicial han desarrollado con eficiencia las tareas ajustadas hacia el nivel de riesgo que normalmente deben modelar ellos. Como capas adicionales aparece auditoría externa y el ente regulador dependiendo de cada uno de los países. Estas 3 líneas de defensa nos enfocan y nos estructuran a nosotros la manera en la que deberíamos de manera jerárquica tener una estructura basada en riesgos. Básicamente lo que nos piden es que para tener un aseguramiento lo primero que debemos hacer es identificar, hacer una evaluación posterior a esa identificación, priorizar y mitigar y tener un monitoreo continuo de la gestión de riesgos. Básicamente eso nos lleva, voy a pasar para acá, a este que era lo que les quería mencionar, el modelo de jerarquías y tareas. Obviamente en la escala, entre más arriba, mayor nivel de responsabilidad se adquiere, pero menor nivel de detalle del reporte se necesita. Entonces, por supuesto, en la primera instancia tenemos nuestra capa de gerentes, la capa importante de la dirección de la compañía. Acá lo que vamos a tener es por supuesto el modelo de gobierno de alto nivel, tenemos acá la definición de los apetitos de riesgo, tener las políticas y por supuesto construir el comité de manejo de modelo de riesgos. Acá lo que van ellos a obtener son dashboards, reportes que les condensen la información en un solo mapa y que puedan observar esa información de primera mano. En el segundo nivel tenemos la gestión de riesgos a través de los comités. Acá ya tenemos el gobierno y la política, la tarea de ellos será gestionar las políticas para el negocio, definir los modelos, priorizarlos y definir los modelos de mitigación y priorización. Ellos van a tener la necesidad de encontrar business intelligence, documentación, reportes, los triales de auditoría, eso será en el comité. Para la tercera línea, las revisiones independientes, normalmente aparece para nosotros como auditoría o tercera línea de defensa, y esa tercera línea de defensa necesitará hacer la validación independiente, el monitoreo, las pruebas y auditar al modelo de gestión de riesgos, que era lo que definíamos en esta otra capa. Acá, ¿qué necesitaremos? Datos, validaciones, un motor de validación de información y herramientas de auditoría. En el cuarto nivel, modelo de riesgos, las unidades de gestión del modelo de riesgos. Allí tendremos la segunda línea de defensa
y aparece la identificación del modelo, las valoraciones de riesgo, la cuantificación y el monitoreo de esa cuantificación y de la manera en la que estamos resolviendo el riesgo. ¿Qué datos encontraremos? Por supuesto, datos automáticos provenientes de fuentes probablemente tecnológicas, metadatos, scoring y herramientas de monitoreo, y finalmente tendremos las funciones del front office, que es la primera línea de defensa, en donde tendremos inventario de riesgos, comparaciones, escenarios, y acá sí necesitaremos una gran fuente de información. Bien, esto con la primera capa. ¿Por qué la primera capa? Precisamente porque la capa de riesgos es la que aglutina todo lo demás, de la cual vamos a comenzar a hablar. Fraude. ¿Cómo estoy de tiempo? Ok. Entonces, para fraude, para todos es muy conocido cuáles son esas tareas que nosotros tenemos para identificar fraude, teóricamente. Hay algo que se llama el triángulo del fraude. Son 3 elementos que ayudan a que dentro de una organización exista el fraude. La primera es la racionalización. Todo tiene que ver con la ética. Normalmente la ética con la cual nosotros convivimos no mejora con el tiempo, empeora. Lo que nosotros considerábamos mal de niños ahora como que ya no está tan mal. Es decir, hay ciertos comportamientos que tenemos desarrollados por parte de nosotros que comienzan a justificar ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me pagan mal y me hacen trabajar mucho, no está mal que yo me cobre con una impresora. Entonces la impresora me... O con... En mi casa hay un rollo de papel higiénico de esos industriales y de ahí es porque no lo llevamos de la oficina. Entonces, ese tipo de cosas son elementos pequeños de fraude. De hecho, cuando yo dicto una clase que se llama Ethical Hacking, enseño hacking y evalúo ética. No puedo enseñar ética de otra manera que tratar de evaluarlo. Y una de las preguntas que normalmente haría son muy explícitas sobre qué tanto ustedes consideran que se genere o no, o que se dé por bien visto o mal visto. Eso también es un tema cultural. Pero, nuevamente, ¿qué tan bien o qué tan mal ven ustedes imprimir la tesis de grado de doctorado de sus hijos en la oficina? O la propia tesis de doctorado de ustedes, o su tesis de o las invitaciones al asado en la impresora de la oficina. ¿Eso está bien o está mal? Eso depende de los niveles de aceptación que nosotros tengamos. Teóricamente, la respuesta, por si acaso, está mal. Pero algunos tendremos algunos niveles de tolerancia mayores o menores. Hay un punto en donde el fraude comienza a verse de una manera que no se ve tan mal, ¿sí? El que yo pase, por ejemplo, en el caso particular que yo estoy hablando de IBM, nosotros tenemos que legalizar los gastos de cada viaje que hacemos. Y a veces es muy normal que el único gasto teóricamente que nosotros no tendremos que entregar con recibo son los taxis. Entonces, yo tomé 17 taxis ese día y claro, porque acomoda. Eso ya es fraude. Eso ya comienza a ser fraude, se comienza con una tendencia, obviamente, de 300.000 empleados que puede tener una organización como IBM. Si todos están haciendo fraude, así sea pequeñito, es un tema importante contra la organización. Y ni qué hablar de organizaciones en donde el fraude es mayor, más programado, más determinado. Pero así arranca. El triángulo arranca con la autojustificación, la racionalización del por qué yo puedo obtener algo que no está contemplado dentro de mi remuneración. Voy a hacer un comercial. Ustedes tienen una encuesta, ¿verdad? Esa encuesta que les entregaron de IBM, ¿sí la tienen, cierto? Por favor, llénenla para que yo me pueda callar. Si no me van a tener todo el día. No, es porque al final vamos a hacer un sorteo importante al final de esta conversación y entonces solo aquellos que hayan llenado los datitos que tenemos en esa encuesta que les dieron la vamos a completar. Ese era el comercial, sigo con este tema. Entonces, el primero es la racionalización. La segunda es la, llamémosla iniciativa o presión, dependiendo de por dónde me mueva. Si acá es que todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo menos yo, los abogados dicen que está bien, acá es porque yo tengo algo que ganar u obtener. Claramente yo estoy buscando una mejora económica, una mejora reputacional, bueno, no mucho, porque si estoy haciendo fraude tal vez mi reputación no se va a ir exactamente a incrementar, pero sobre todo para
hacerme bien en algunos temas dentro de la organización. Mentí sobre mi rendimiento, mentí sobre la cantidad de ventas que hice, mentí sobre algunas cosas que normalmente me solicitaban en mi labor. Eso es el segundo elemento de mi triángulo. Y el tercero, mi mamá siempre dijo que la oportunidad hace al ladrón. Yo no lo entendía, pero es básicamente cuando la organización tiene debilidades que pueden explotar, en efecto, los ladrones. Yo estoy más inclinado a que quien no es ladrón, no es ladrón, ¿sí? Y quien sí, sí lo es. Y que no es más ladrón el que roba mucho que el que roba poquito, sino que, bueno. Pero nuevamente, tiene que ver con un tema de ética, y es, dependiendo de mi cultura y de mis valores, yo estructuro cuál es dentro de esa pirámide que tanto pueda llegar. Pero fundamentalmente está ese elemento, la oportunidad, las debilidades, los espacios que yo deje en la organización para permitir que en efecto ocurra el fraude. Un ejemplo, en una organización donde yo trabajaba teníamos supermercados, teníamos tiendas de retail. En esa organización teníamos una tarjeta de suscripción y con esa tarjeta de suscripción los que la presentaban tenían un 5% de descuento en los precios que pagaban, pero lo que hacía la metodología era que ellos pagaban y cuando presentaban la tarjeta el cajero le devolvía ese 5% en efectivo, se lo devolvía, se lo retribuía nuevamente, si era que pagaba con tarjeta de crédito. Algunos de los cajeros entendieron que ahí había una debilidad, entonces un cajero tal vez muy creativo sintió que podía, de hecho era bastante tonto, la tarjeta era el número de identificación de la persona más un código de verificación que variaba de 0 a 9, ¿sí? Entonces él encontró, tal vez tenía unos 20 códigos que ya había memorizado, y si alguien le preguntaba, como era normal, ¿usted tiene la tarjeta de descuento? Si la persona le decía, no, no tengo, él ponía una de las de él, y entonces se iba guardando el 5%. Digamos que está ahí creativo. Ya el tema se volvió a poner un poco más complicado cuando concesionó la idea, y entonces le contaba a otros cajeros y le cobraba una comisión por el cobro de estos. Era de apellido Capone, pero vean, acá el tema, normalmente una de estas capas, cuando estamos hablando del control de fraude, es un buen ambiente laboral. Un buen ambiente laboral es una de las mejores cosas que contrarrestan los temas de fraude. No hay nada peor que tener una persona capacitada, inteligente, en un puesto que no es para él, mal paga y desocupada. Lo que hacemos en mi país es que tenemos gente inteligente, mal paga, pero muy ocupada, para que no tengan esa posibilidad. Pero en general, realmente es ubicar adecuadamente a las personas en los roles adecuados y darles la posibilidad fundamentalmente de ejercer. El año pasado, seguramente ustedes, los que asistieron, vieron una presentación sobre cuáles son las maneras en las que se debe afrontar el fraude. Hay dos tareas que se deben hacer, por lo menos, contrarrestarlo y prevenirlo. Para contrarrestarlo tenemos que hacer 4 tareas: detectar, responder, investigar y descubrir. Y para prevenir, por supuesto, hay no tareas, sino metodologías a través de la protección contra el cibercrimen. Hoy en día es la fuente más importante de fraude que se tiene en las organizaciones. La mayoría, de hecho, nomás a hoy, ¿cuál es la manera en la que más se detectan las infidelidades en una pareja? Celular. Correcto, ¿no? De hecho, el celular, pero WhatsApp. WhatsApp es una porquería, porque el maldito entre WhatsApp y Facebook nos arruinaron, ¿sí? Nos arruinaron. Ya no hay, no, pero es cierto. Hasta hace 4 años la estadística decía que el 60% era a través del teléfono móvil, con las llamadas perdidas, etcétera, y los mensajes de texto. Hoy en día eso mutó y está WhatsApp, y WhatsApp es horroroso. De hecho, tiene un rate de relaciones fracasadas bastante alto. Cerca del 20% de las personas que usan WhatsApp fracasan en su relación, les cuento, ¿no? Entonces, no, pero hay un tema, el del doble chulito. Pero yo te escribí, tú tenías doble chulito a las 4 de la mañana. Vean que el tema con WhatsApp de la última hora a la que alguien se conectó fue tan grave en temas de relaciones, porque se veía que alguien... ¿Y tú con quién estabas chateando a las 4 de la mañana? Con nadie. WhatsApp solo se pone... WhatsApp no se pone solo. Mientes. Entonces, tan fue así, tan fue complicado que hoy en día WhatsApp puso esa opción.
uno puede decidir si quiere que se vea a qué hora se conectó o no. No fue un tema bueno, eso fue una desviación. Entonces, tenemos en la protección de cibercrimen la inteligencia de seguridad, las políticas y controles de los procesos. Vamos a hacer un doble clic en la parte de atacar el fraude. Lo que necesitamos son 4 elementos: detectar, responder o prevenir, investigar y descubrir. Por supuesto, la parte de detección es de las más importantes en temas de fraude. Allí necesitamos la ayuda de alguien no humano. Necesitamos tecnología para poder detectar adecuadamente el fraude. Uno de mis alumnos en algún momento, su tarea era revisar logs en un banco. El hombre me hablaba así con un tic, porque era imposible que alguien estuviera leyendo logs todo el tiempo. Eso lo tiene que hacer una máquina, tiene que estar escrito. Y es precisamente la mejor manera en la que tenemos la parte de detección. La detección se debe hacer a través de la lectura temprana de la información que nos llega de los registros de máquinas o de actividades. Para ello, modelos predictivos que nos permitan anticiparnos a comportamientos anómalos. La respuesta o la prevención aparece cuando yo detecté ese comportamiento anómalo y puedo tomar una decisión: detener, cancelar la transacción, evitar, apagar el sistema, etc. Cuando yo logro evitar que se me materialice el fraude, tengo que identificar qué fue lo que pasó, cuál fue por donde pasaron los espacios que permitieron ese fraude. Yo viajo mucho y en todos los lados en donde viajo siempre veo los noticieros, y hay 2 cosas en común que tienen todos los noticieros de cualquier parte que uno ve: un niño chino atrapado en un edificio, y siempre hay un niño chino, y una cámara que casualmente está mostrando cómo robaron a alguien. Eso es bastante triste, porque las cámaras hoy en día, a pesar de que todo está en cámaras, no nos están sirviendo para anticiparnos a los delitos. Nos sirven para saber qué fue lo que pasó, cómo lo robaron. Ay, sí, lo robaron. Vean, sí, ahí se ve, y lo robaron. Y el problema es bastante sencillo. ¿Cuál es el supermercado más grande, la venta por retail que tienen acá en Montevideo? Ya había hecho esta pregunta alguna vez, no. ¿Cómo? En la tienda más grande que tiene. Rico. ¿Rico? Disco. Vale, Disco. ¿Cuántas cámaras puede tener Disco en un local de los grandes que tiene? ¿Unas 40? 40. ¿Cuántas personas del otro lado están viendo esas 40 cámaras? Vale, uno despierto y otro acompañándolo. Digamos 2, en el mejor de los casos. Ustedes han tratado de ver 2 canales al mismo tiempo. Es más, cuando yo estoy viendo un partido de fútbol y mi señora me habla, es imposible. Yo simplemente asiento con la cabeza de manera sabia. Ella sabe que yo no le estoy poniendo cuidado, por tanto, después de que acaba de decirme todo, la maldita, me hace quiz de preguntas para determinar si en efecto yo estaba poniendo cuidado. Como siempre lo pierdo, pues me tiene unos planes de remediaciones trimestrales en donde yo puedo ponerlo. Pero es imposible. Una persona no puede poner atención a más de 2. Los humanos somos monotarea. Podemos hacer muchas tareas secuenciales, pero somos monotarea. Lo mismo pasa con los términos de anticipación. Por eso se requieren herramientas que nos ayuden a anticiparnos a estos posibles eventos de fraude. Y posteriormente a eso se aparece la investigación, el post-mortem. ¿Qué fue lo que ocurrió? Determinar cadenas, modus operandi, por supuesto, encontrar cuáles son las lecciones aprendidas que podemos sacar de allí. Y a partir de ese modelo de datos encontrado, mejorar mis controles. Eso es la tarea que básicamente tendríamos que hacer en temas de fraude. Ahora, para dar continuidad, ¿eso en qué se resume? Básicamente comenzamos a tener una agrupación bien interesante. En nuestro modelo, en la mente siempre va a estar el gobierno, y del gobierno se desprende lo que hemos hablado del Risk Analytics, lo que hemos hablado del Fraud Analytics, y eso se enlaza a seguridad. Necesariamente tenemos que tener elementos de seguridad que interactúen. El riesgo en todos sus sabores, esta parte preventiva, si una capa detectiva no aparece, estos controles, cuando yo identifico a través de la investigación qué fue lo que falló, habitualmente aparece un modelo de seguridad en donde yo mejoro mi gestión de identidades, mi correlación de eventos, mi gestión de seguridad en bases de datos, perímetro, y estos controles deben recaer nuevamente en Risk Analytics para poderlos observar.
Esto de nada sirve si yo no tengo integración entre las funciones y las plataformas que aplican en cada una de ellas, una buena calidad de datos y una gestión de Big Data, que es lo que hoy en día tenemos. Esto nos lleva al tercer tópico, ya casi cerrando, en donde tenemos continuidad. El modelo de continuidad nos permite a nosotros, de hecho, la continuidad es la materialización más clara en donde nosotros determinamos el riesgo. Es la manera en la que los humanos entendemos de mejor manera lo que es un riesgo. Si algo ocurre, yo no puedo seguir. Si a mí, si soy una empresa de repartos y mis camiones dejan de funcionar, yo no puedo repartir. Si soy una aerolínea y los aviones no funcionan, no puedo funcionar. Esos temas de continuidad son la manera en la que más puedo identificar esa naturaleza de la gestión. ¿Reconocen algunos esta lámina? Es precisamente de nosotros, de ISACA, hace parte de nuestro manual para CISA. Y recordemos cómo es en detalle la manera en la que nosotros deberíamos definir nuestros planes de continuidad. Arrancamos por la planificación de la construcción de ese modelo de continuidad. Tenemos que hacer necesariamente esa evaluación y análisis de los riesgos. Identificar qué es lo que a nosotros nos atañe, un análisis de dependencia o un vía, dependiendo de cuál es la estructura del contexto de mi organización, para saber cuáles son mis cosas críticas y a partir de ellas continuar con mi plan de continuidad, haciendo ese análisis de impacto de negocios, definiendo las estrategias de cómo voy a construir mi Business Continuity Plan, ejecuto mi plan de continuidad, hago el desarrollo articulado de cada una de las actividades y las personas que deben participar en ese plan de continuidad. Un BCP lo componen varios planes diversos. El plan de evacuación, el DRP hace parte del BCP, el Disaster Recovery Plan, que es tecnológico, hace parte del BCP. El plan de crisis, el plan de comunicaciones. Por ejemplo, en el plan de comunicaciones se debe definir qué personas van a estar a cargo de una crisis. Entonces, no podemos escoger a alguien nervioso. Hay una sugerencia como, por ejemplo, una mujer embarazada no debería estar en ese, no porque sea mujer, sino porque si está embarazada y estamos en medio de una crisis y el estrés le hace además que está en la crisis y el niño tiene que venir, pues va a tener una complejidad. Un caballero que no sepa controlar adecuadamente los niveles de estrés, tampoco va a ser, deben hacer selecciones adecuadas para ver qué personas se ubican en cada momento de crisis. De ese desarrollo del plan, tenemos que ejecutar el plan de pruebas, que tal vez es la parte más importante de este conjunto de tareas que tendremos que hacer para desarrollar nuestro BCP. Sin pruebas no es suficiente. Los planes de evacuación, hay que hacer simulacros de evacuación. Ahora, la frecuencia con lo que nos hacemos también es importante. No podemos hacer un plan de evacuación cada día, porque si no ya nadie nos va a creer cada vez que sonemos la alarma. Pero tampoco puede ser cada 10 años, de tal manera que no sepamos cómo actuar. Hay que definir adecuadamente la frecuencia y a partir del plan de pruebas podremos tener un monitoreo adecuado de la gestión. Esta gráfica a mí siempre me ha encantado, me gusta mucho. Cuando yo defino adecuadamente mis estrategias de continuidad, tengo que determinar un óptimo balance entre el costo de una estrategia muy anticipada o el costo de una estrategia demasiado retardada. Un ejemplo, si estamos hablando de sistemas computacionales, no todo puede tener alta disponibilidad. No porque no tal vez sería bueno tener todo con alta disponibilidad, sino porque el costo de la alta disponibilidad es muy alto. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen 2 operadores de televisión en la casa? Por si falla uno, poder ver el otro. No es normal y no tendrían ustedes alta disponibilidad. La última vez que yo vine aquí a Uruguay, voy a tocar un tema álgido, jugaba en el Mundial, no jugábamos contra ustedes, jugaron contra Italia, jugó Uruguay contra Italia. De hecho estábamos viendo el partido del IBM y justo antes del gol se fue la señal. De verdad, no sé, tú estabas ahí, bueno, sí estaba. Se fue la señal y todos tratábamos de conectarnos a través del teléfono, la señal de internet no estaba, por ahí alguien estaba oyendo en la radio y gritaba gol, todos tratábamos de ver el gol, fue angustiante. En ese momento alguien sí seguramente pensó, pero hubiéramos tenido doble señal de televisión, esto no hubiera pasado. Bueno, pero nuevamente la contingencia ahí era
tal vez en un punto extremo. No todo debería tener alta disponibilidad, no todo tendrá alta disponibilidad y hay que escoger adecuadamente cuáles son mis estrategias para determinar esa continuidad. Para cerrar el tema de continuidad, hay algunos elementos que son claves cuando yo estoy definiendo mi estructura de crisis o continuidad. La primera es que debo establecer una cultura de continuidad. Esa cultura tiene que estar basada en el entrenamiento y en la comparación, en que yo me compare con las mejores prácticas de la industria. Tengo que tener una gestión del programa. Ese programa debe tener una implementación y un proceso de evaluación. Debo tener una manera en la que yo pueda mostrar dentro del negocio todas las bondades de mi plan de continuidad. Y eso lo hago demostrando o haciendo un análisis de vulnerabilidades, de riesgos y de amenazas, haciendo un vía que demuestre qué es, en dónde debo poner esas inversiones para continuidad. Por otro lado, debe estar el plan como tal, la construcción del plan, las estrategias del plan y esto que es una de las partes que a mí más me parece vital, que tiene que ver con la auditoría, el control y las pruebas sobre el propio plan. Donde tenemos esas pruebas, el mantenimiento del programa y la respuesta y recuperación cada vez que tenemos un incidente de continuidad. Hasta acá hemos ido viendo cómo riesgos amarra con fraude y eso recae en continuidad. Estos tres temas se amarran hacia un tema final que se llama productividad. ¿Por qué básicamente estamos hablando de esto? Seguramente ustedes tienen la misma sensación que yo tenía cuando trabajaba como ente de monitoreo. Y era cuando yo, de hecho, era auditor y oficial de riesgos, tenía las dos tareas. Cuando llegaba a hacer alguna revisión en donde un dueño de proceso, si a mí me recibían bien, era porque algo malo había. O me estaban escondiendo. No era normal que me recibieran bien. Tenían una razón. Yo no era el único que llegaba a hacerle solicitudes a ellos. Estábamos auditoría, pero había un área de seguridad que también les estaba pidiendo cosas en diferentes momentos. Estaba el área, en ese momento estábamos en la implementación de Six Sigma, entonces estaban los Black Belts que también hacían solicitudes. Estábamos en una implementación del sistema de gestión de calidad, entonces estaban los auditores de calidad de la ISO 9000 haciendo preguntas. Estaba la revisoría fiscal, auditoría externa, los dueños habíamos en otra implementación estaban los controles que también estaban haciendo preguntas. Entonces todos llegábamos a hacerles preguntas en momentos diferentes a los mismos dueños del proceso. Tan era así que nos hicieron una caricatura, la publicaron en un evento en donde estaba el área de dueño del proceso, al frente tenía el cliente nos iba a comprar algo, pero arriba estábamos todas estas unidades y entonces el área tenía que decirle, qué pena cliente, no le puedo vender lo que me está pidiendo porque tengo que atender a los entes de control. Entonces cerramos la empresa. Entonces, básicamente, aunque un poco ofensiva, pero era de alguna manera real, porque nosotros no nos coordinábamos adecuadamente dentro de las áreas de monitoreo y por tanto sobrecargábamos a las áreas funcionales con tareas y solicitudes que podíamos haber hecho mucho mejor. De ahí se arranca el modelo de desempeño basado en principios. El modelo de desempeño basado en principios no es otra cosa que GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, en donde yo puedo articular todas las funciones para tener los procesos de monitoreo inmersos dentro de la propia función de la organización, alineados a los objetivos estratégicos, de tal manera que la gestión de riesgos no se vea como una carga adicional del modelo adecuado de gestión de la organización, sino como parte integral de él, como una mejora a su función. Y entonces, del gobierno, la gestión y el aseguramiento, tenemos los tres componentes: desempeño, riesgo y cumplimiento, que no son otra cosa que, como les mencionaba, GRC. Básicamente esto es tomado del libro rojo de OCE, que es los primeros que están hablando de esa información sobre GRC, lo cual nos traslada a nosotros a que simplemente cuando nosotros tenemos estos 8 componentes integrados, la organización, podemos hacer un análisis adecuado, actuamos de manera proactiva, hacemos detección, respondemos y medimos, tenemos 8 resultados universales que nos mejoran a nosotros la organización. Logramos completar los objetivos del negocio.
Mejoramos la cultura organizacional orientada a riesgos. Aumentamos la confianza de todos los stakeholders y de los terceros. Preparamos y protegemos a la organización para determinar, detectar y evitar el fraude, entre otros problemas. Prevenimos, detectamos y reducimos la adversidad, nos volvemos más resilientes. Motivamos e inspiramos las conductas que deseamos dentro de la organización. Evitamos que aparezcan estos esquemas de fraude en donde las personas tienen la tendencia precisamente a cobrarse de alguna manera lo que no encuentran en la organización. Mejora la capacidad de respuesta y eficiencia de la organización y optimiza el valor económico y social. Cuando yo logro tener un modelo adecuado de GRC, logro pasar de un estado como este a este. Básicamente, GRC enmarca todo, bueno, lo escribí, por tanto es como si lo estuviera leyendo, enmarca todos esos conceptos en donde las funciones de auditoría, monitoreo, seguridad de la información, procesos, continuidad, se agrupan e interrelacionan entre sí, de tal manera que comparten información, recargando menos la organización en temas de gestión y mejoran la manera en la que las organizaciones pueden llegar a tomar decisiones. Yo no sé si ustedes recuerdan Futurama. ¿Alguno veía Futurama? El personaje principal, Fry, en algún momento se comió un sándwich de huevo dañado y se infectó de parásitos, pero esos parásitos eran extraterrestres y lo que hacían por dentro era ayudarle a... De hecho, lo volvieron más musculoso, le mejoraron su circulación, lo volvieron más inteligente porque por dentro estaban mejorando su hogar y mejoraron su capacidad física. Eso es lo que pasaría con GRC. Recuerden cuando hablábamos al comienzo de la dieta. En este caso, aunque yo sepa que la dieta tengo que hacerlo, si de alguna manera por dentro cada uno de mis órganos está haciendo su tarea de manera individual para mejorarme, yo mejoro aún sin que me dé cuenta. Eso es lo que sucede con un buen proceso GRC. Auditoría, seguridad, los dueños de los procesos, cada uno está haciendo su tarea, compartiendo la información del otro de manera colaborativa y la organización, sin lugar a excepciones, tiende a mejorar y obtiene los 8 resultados que estábamos viendo. Para cerrar, les voy a pedir que me hagan un ejercicio muy pequeño. Cuéntenme hacia dónde va ese bus. ¿Está parado? ¿Hacia qué lado va? Les cuento, este ejercicio, para que no sientan presión, se hace en niños de primaria. Y los niños de primaria casi que de inmediato lo responden. Hay una razón del por qué los niños de primaria normalmente lo pueden responder. En efecto, ese bus va hacia la izquierda, hacia adelante, pero ¿cuál es adelante? Entonces, hacia la izquierda. ¿Por qué va claramente hacia la izquierda? Claro, porque la puerta claramente está del otro lado. Esos son los temas. Ese tema, por ejemplo, a un niño de primaria es muy evidente, claro, que si el bus va hacia la izquierda. ¿Por qué nosotros no estamos haciendo esa evidenciación? Porque esto no es un bus que nosotros consideramos real, es una representación demasiado simbólica de lo que es un bus y no estamos viendo el bus como nuestro cerebro ya lo está captando. En ese orden de ideas, a un niño eso es un bus y no tiene lugar a dudas, ya eso le hace falta una puerta que está por el otro lado, por tanto es claro entender que el bus va hacia la izquierda. Cuando estamos hablando de estos temas, para integrarlos, lo importante es que veamos aquellos elementos que no están puestos dentro de nuestra estructura mental y organizacional de manera directa y encontremos cómo podemos hacer para interactuar y lograr que en efecto un modelo adecuado de gestión de riesgos que está orientado para mitigar el fraude, mejorar la continuidad, me apalanque directamente la productividad. Era lo que les tenía, muchas gracias. Vale, no. Ahora, tengo dos cosas. Una es, tenemos el sorteo, ¿cierto? Tenemos el sorteo. Y si tienen preguntas, www.google.com, ahí... si tienen